tocó iniciar un nuevo libro, el tercero en el orden de la Torá, que es el libro de Vaikra, conocido como Levítico. Recordemos que los nombres de los libros originalmente tienen su nombre en hebreo, y en el hebreo los nombres de los libros lo adquieren de la primera palabra, de la primera frase con la que empieza el libro. En el caso del tercer libro de la Torá, comienza con esta palabra que es Vaikra. Vaikra, que quiere decir y llamó. Y llamó. Y cuando se hizo la traducción del hebreo a el griego, fue que se les pusieron nombres griegos a los libros, y en este caso se le puso el nombre de Levítico. El nombre hebreo es por la primera frase, como ya dijimos. En el griego les pusieron nombres, digamos, de acuerdo a los temas que se tratan en cada uno de los libros. Entonces, en el caso de Levítico, le pusieron así porque este es un libro que está lleno de leyes. Prácticamente todos los libros son leyes, leyes y más leyes. Decíamos que este libro de Levítico es quizás, probablemente, uno de los menos leídos. O sea, la mayoría de las personas que creemos en el Dios de la Biblia y que leemos la Biblia, muchas personas cuando llegan a esta parte de Levítico, pues es como difícil leerlo, por lo que decía, porque son leyes, leyes y muchas leyes. Entonces muchas personas hasta se brincan Levítico y dicen, este está muy, está tedioso, está aburrido, no, Levítico, no. Pero pues está ahí, tenemos que leerlo. Anoche decíamos, ¿no?, que este libro, de hecho, en el judaísmo es el libro que se recomienda para empezar siempre la lectura o el estudio de la Biblia. Cuando una persona ingresa a una escuela, en judaísmo le llaman yeshiva, una persona ingresa a una escuela, acá sería como una escuela teológica, el primer libro que le enseñan ahí es Levítico. Los niños, cuando los niños están pequeños y que ya sus padres les van a empezar a enseñar a estudiar las escrituras, el primer libro que les enseñan es Levítico. Entonces es un dato interesante para nosotros, porque pues acá en Occidente nos cuesta trabajo la lectura de este libro, ¿no?, por todo lo que conlleva. Pero bueno, este es el libro que estamos empezando, que ya empezamos esta semana, con la primera porción que se llama así, que se llama Vaikra y llamó. Y hoy vamos a hablar acerca de esta porción, que por cierto es la número 24, a la número 24 en el orden que llevamos de lectura y estudio. Y lo que vamos a hablar hoy es acerca, pues, del tema que es inevitable hablar, porque toda la primera porción de este libro nos habla acerca de lo que se conoce en hebreo como korbanot. Recuerden, korbanot es el plural de korban, y la palabra korban es traducida usualmente como ofrenda o sacrificio. Entonces, cuando hablamos de korbanot, estamos hablando en plural, ofrendas o sacrificio. Y ustedes que ya hicieron la lectura durante toda la semana, pues pudieron darse cuenta que este es el tema principal, es el tema que se destaca, ¿sí? Las ofrendas, las 5 clases de ofrendas que el Eterno estableció, o los 5 diferentes clases de sacrificios. Pero lo que vamos a hablar hoy acá es precisamente de las ofrendas, los korbanot, pero desde su perspectiva profética. Su perspectiva profética. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que vamos a hablar de escatología? No tanto así. Sino la perspectiva profética de las ofrendas, de los sacrificios, es decir, ¿qué dijeron los profetas acerca de esto?
Primero, estamos de acuerdo que los sacrificios, que las ofrendas es el tema principal, ¿verdad?, de esta porción. Y también que las ofrendas, los sacrificios, formaron parte, mis hermanos, fundamental de la vida religiosa del Israel bíblico. Esto lo podemos ver nosotros no solamente en todos los textos, en todo el espacio que le dedica la Torá, sino también en el hecho de que las ofrendas y los sacrificios son el tema principal de todo el libro de Levítico. Y como ya dijimos, el libro de Levítico viene a ser como el corazón del mensaje de Dios para su pueblo. ¿Por qué? Bueno, si se recuerdan cuando estudiamos todos los últimos capítulos del libro del Éxodo, ¿cuál fue el enfoque de los últimos capítulos del Éxodo? ¿Cuál fue el tema central ahí todo el tiempo? El Mishkan, ¿verdad? Lo que se conoce como el santuario o el tabernáculo. Ese es el tema principal en toda la última parte del libro del Éxodo. Bueno, ahora que empieza el libro del Levítico, el Mishkan, el santuario, entra en funciones. Y lo que se iba a realizar ahí eran los sacrificios. Entonces, el tema de los sacrificios, el tema de las ofrendas, es el tema central del libro de Levítico. Y como ya dijimos, el libro de Levítico se convierte en el libro que es el corazón del mensaje de Dios para su pueblo, porque ahí se encuentra lo que es la redención. Recordemos que todo parte del pecado del becerro de oro, y acá estamos hablando del pecado nacional, pecado que se cometió como nación. Ustedes saben que el pecado que todos tenemos ubicado en nuestra mente y que conocemos como el pecado original es el pecado de Adán. En Adán todos pecamos, dice la Escritura. Entonces, el pecado de Adán, digamos que es el pecado individual. Pero la redención o la salvación tiene dos formas de presentarse en las Escrituras, de una manera individual y de una manera nacional. Tú tienes que alcanzar la redención como individuo, pero tienes que entrar también en el tema de la salvación nacional, es decir, como pueblo. Como está escrito, en aquel día todo Israel será salvo. Entonces existe una salvación nacional, existe una salvación individual también. Y el libro de Levítico se encarga de hablarnos a detalle de cómo es que Israel obtiene esa redención, tanto nacional como individual. Porque hablar de redención es hablar de el rescate, es hablar de la expiación por los pecados cometidos. Y el Eterno estableció un sistema de expiación para los pecados a través del santuario, a través de los sacrificios. Y de todo eso nos habla el libro de Levítico. Por eso es el tema principal del libro y por eso Levítico es el corazón de toda la Torá. Ahora, lo que es, en eso estamos de acuerdo, eso no queda ninguna duda de todo esto que decimos. Pero dijimos que vamos a hablar del tema desde la perspectiva profética. Entonces vamos a ver qué dijeron los profetas acerca del tema de los sacrificios. Y el primero que vamos a ver va a ser Samuel. Ahí vamos a la tercera diapositiva. Porque, hermanos, es muy relevante la crítica que hicieron los profetas del primer templo. Es decir, los profetas que vivieron durante el tiempo en el cual ya estaba establecido el primer templo. Aquel que la iniciativa fue del rey David y que el rey David juntó todas las cosas necesarias para la construcción, pero que Salomón lo edificó. Bueno, ese tiempo
es también conocido como el tiempo de los profetas, o el tiempo de los reyes. Y durante ese tiempo, los profetas del Eterno lanzaron críticas muy fuertes en contra del tema de los sacrificios. Esa crítica fue aguda, fue profunda y tuvo, muchas expresiones distintas. Uno de los primeros que habló acerca de esto fue el profeta Samuel. Y esto lo vamos a encontrar ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 15 y en el verso 22, en donde podemos leer las siguientes palabras: ¿acaso Dios se complace en holocaustos y sacrificios, tanto como en la obediencia de los mandamientos de Dios? He aquí que obedecerle es mejor que sacrificar, y la obediencia vale más que el celo de los carneros. Al leer estas palabras del profeta, pues, ¿cómo las entendemos, no? ¿O cómo las interpretamos? ¿Les parece a ustedes que el profeta está hablando en contra de los sacrificios? Pues aparentemente sí, ¿verdad? Aparentemente sí, él está diciendo o preguntando que si Dios se complace en holocaustos y en sacrificios, tanto como en la obediencia, o él dice que es más importante presentar sacrificios y holocaustos o simplemente obedecer los mandamientos de Dios. Y luego como que él mismo responde y dice: he aquí que obedecer es mejor que sacrificar, y la obediencia vale más que el cebo de los carneros. Ahora, ¿por qué hace mención de el cebo de los carneros o la grasa? Porque estamos aprendiendo que la grasa era una de las ofrendas más especiales, ¿sí? Era una de las ofrendas que tenían, digamos, un lugar más especial entre las demás ofrendas. De hecho, la grosura o la grasa de los animales, cuando se presentaba como ofrenda, era algo que nadie podía comer más que algunos privilegiados, que eran quienes, hermanos. Los sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes, los levitas, porque en el tema de las ofrendas o los sacrificios, las personas que presentaban ofrenda, había un tipo de ofrenda que la persona llevaba, se sacrificaba el animalito y posteriormente lo debían comer. ¿Sí? O sea, parte de la ofrenda era comer el animalito, comer la ofrenda, pero la grosura no, esa siempre se separaba y era exclusiva para los sacerdotes, porque era considerada como la mejor parte de la ofrenda. Interesante. Hoy día los doctores nos dicen que no debemos comer eso, porque colesterol, triglicéridos. Pero interesante que en la antigüedad eso era como que la mejor parte, era lo más preciado, pero no se le daba al pueblo, sino solo a los sacerdotes. Y por eso el profeta Samuel dice que la obediencia es mejor que la grosura de los carneros. Entonces, aparentemente el profeta está hablando o está lanzando una crítica fuerte en contra del tema de los sacrificios. Vamos a ver otro, vamos a ver el profeta Amós. Ya vimos ahí a Samuel, vamos a ver qué dice Amós. Porque el profeta Amós también, hablando en el nombre del Eterno, escribió lo siguiente, o dijo lo siguiente: aunque me ofrezcan holocaustos y ofrendas vegetales, no los aceptaré. Y tampoco aceptaré sus sacrificios de animales cebados. Pero que la justicia suba como las aguas y la rectitud como una impetuosa corriente, dijo el profeta. Allá en el capítulo 5, los versos del 21 al 24. Y vean cómo otra vez el profeta, en este caso Amós, también parece estar hablando en contra del tema de los sacrificios. Habla en el nombre del Eterno y en el nombre del Eterno dice: no voy a aceptar sus sacrificios. Y otra vez menciona el tema de animales cebados.
¿Por qué? Por lo mismo, haciendo alusión a las mejores ofrendas, como diciendo, no voy a aceptar incluso sus mejores ofrendas. Oseas, otro de los profetas, dijo lo siguiente: porque deseo misericordia, no el sacrificio, obediencia a Dios antes que los holocaustos. Oseas capítulo 6, verso número 6. Entonces, otra vez lo vemos, y así en una primera instancia pudiéramos entender, y de hecho mucha gente entiende y mucha gente interpreta que literalmente Dios está rechazando los sacrificios, que Dios está rechazando las ofrendas. Pero eso sería una incongruencia, ¿verdad?, de entrada. Pero aquí vamos a tratar de ver y vamos a tratar de entender por qué los profetas están lanzando estas palabras, por qué los profetas están lanzando estas críticas tan fuertes y tan profundas, aparentemente en contra de las ofrendas, en contra de los sacrificios. Por cierto, hoy día, lo decíamos también anoche, ¿no? Hoy en día muchos grupos que estudian las raíces hebreas, hay muchos grupos que adoptan ese papel y que señalan y condenan y juzgan que se recojan ofrendas. Y señalan y dicen, no, los pastores están enriqueciendo con las ofrendas, y eso no debe de ser. Las ofrendas y los diezmos era algo de la antigüedad, cuando estaba el templo, pero ahora que no hay templo ya no hay por qué diezmar, ya no hay por qué ofrendar. Y órale, interesante postura. Pero pues, ¿qué vamos a hacer si Levítico dice que el tema de las ofrendas, de los sacrificios, es decir, de los korbanot, es algo que se tiene que mantener de manera continua? O sea, que esto no se puede detener. Es que no hay templo, es que no hay sacerdotes. El Eterno va a decir, pues a ver cómo le hace, ¿verdad? Pero esto se tiene que seguir haciendo. Entonces muchos se salen por la tangente y dicen, no, pues ya no se debe de hacer. Pero es algo que está allí, ¿verdad? Ahora, encontramos también críticas, mis hermanos, en el libro de los Salmos. Es decir, no solamente los profetas hablaron acerca de este tema. Vamos a ver lo que nos dicen algunos salmos. Si yo tuviese hambre, no te lo diría, porque el mundo entero es mío y todo lo que él contiene. ¿Acaso como la carne de los toros o bebo la sangre de los machos cabríos? Pues acá se supone que es el Eterno el que está hablando, que es el Eterno el que está diciendo, si yo tuviese hambre, no te lo diría. El mundo entero es mío y todo lo que él contiene, como diciendo, ¿por qué si yo soy el dueño de todo, por qué te voy a andar pidiendo ofrendas? ¿Se da cuenta? Entonces otra vez pareciera que el Eterno se está como contradiciendo y como que está diciendo, yo no necesito nada de ti, no necesito, no tengo por qué pedirte, yo soy el dueño de todo. ¿A poco yo me como la carne de los toros? ¿O cuando me has visto comiéndome la carne de los sacrificios o bebiéndome la sangre? Salmo 50, versos 8 al 15, encontramos por ahí esta crítica. Otro salmo muy conocido: Dios, abre mis labios y mi boca anunciará tu alabanza, porque tú no te complaces, vea cómo dice este salmo, tú no te complaces en sacrificios. De otro modo, yo te lo habría ofrecido. El rey David escribió este salmo. Con los holocaustos no te alegras. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón quebrantado y contrito. Entonces, otra vez, Salmo 51 parece estar diciendo,
No, el Eterno no se agrada de las ofrendas, no se agrada de los sacrificios. El Eterno lo que quiere es otra cosa. Nuevamente parece indicar esta inercia de estas palabras, de estos mensajes, parece estarnos diciendo que el Eterno rechaza los sacrificios, que el Eterno no le gusta, que el Eterno no nos pidió ofrendas, nada de esto, que no es necesario. Vamos a ver a Jeremías. El profeta Jeremías va incluso, digamos, un poco más allá. Y Jeremías parece sugerir que el orden de los sacrificios no fue la intención inicial de Dios. Vean lo que dice el profeta Jeremías. Porque yo no hablé a sus padres, ni les ordené en el día que los saqué de la tierra de Egipto con respecto a ofrendas o sacrificios, sino que esto les ordené diciendo: escuchen mi voz y yo seré su Dios y serán mi pueblo. Sigan el camino que yo les ordeno para que todo les vaya bien. Jeremías 7, 22 y 23. Entonces vean, otra vez, si no leemos con atención y si no hacemos una correcta interpretación del texto, nos podemos ir también con esta idea aquí de que Dios está diciendo: yo no les dije eso, yo no les pedí eso, yo no les di instrucciones acerca de ofrendas y sacrificios. Pues si Dios no lo hizo, entonces ¿quién lo hizo? ¿Acaso habrá sido una ocurrencia de Moisés o de Aarón? No, hay que leer con atención. Aquí el Eterno está diciendo: yo no les hablé a sus padres y yo no les di instrucciones en el día que los saqué de la tierra de Egipto. Y eso es cierto. O sea, cuando el Eterno los sacó, ahí no había, ahí no existía el tema del santuario. Ahí no había necesidad todavía de un santuario. Y no había necesidad de ofrendas y sacrificios. Digamos que el plan original de Dios para su pueblo en ese momento no incluía santuario ni sacrificios. Esto, mis hermanos, es muy parecido como, ¿se acuerdan una vez que le fueron a preguntar a nuestro santo maestro, ciertos religiosos le fueron a preguntar acerca de un tema en específico, del tema de que una mujer que había estado casada con 7 hermanos y que ellos decían: en la resurrección, ¿de quién va a ser mujer? Puesto que estuvo casada con los 7, pues ¿con quién se va a quedar al final? ¿Y se acuerdan que el Señor que les contestó? Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. El Señor está diciendo: ustedes están haciendo una interpretación incorrecta de la palabra, y eso sucede muy a menudo. Malinterpretando las Escrituras. Y también el Señor dijo que cuando se habla del tema del divorcio, el Señor dijo: en el principio no fue así. ¿Qué dijo el Señor? En el principio, varón y hembra los creó, y está escrito que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces, en el principio no era el plan, no estaba en los planes del Eterno que hubiera divorcio. Entonces, ¿por qué vino el divorcio? Dijo su majestad, ¿verdad? Yeshua: por la dureza del corazón de ustedes fue necesario hacer un ajuste. No era el plan original, pero después fue necesario poner dentro del plan el tema del divorcio. El divorcio forma parte de la ley de Dios. El divorcio incluso es un mandamiento de Dios.
pero no era así en el principio. Da atención con eso. Acá el Señor está diciendo: cuando yo los saqué a ustedes de la tierra de Egipto, no había planes, o la intención no era tener un santuario y que hubiera ofrendas y sacrificios. Pero después fue necesario. ¿Sí vamos bien? Entonces, no es, o sea, no debemos de malinterpretar las escrituras. Jeremías está señalando algo que Dios dijo en un tiempo específico de la historia, cuando Israel fue liberado de Egipto. Ahora, todavía tenemos otro pasaje más fuerte, ¿no? Ya vimos varios profetas, pero todavía nos falta. Vamos a ver el texto que quizás es el más agresivo, el más fuerte en contra de este tema de las ofrendas y los sacrificios. Estoy hablando de Isaías. Isaías capítulo 1, versos 11 al 13. ¿Para qué me sirven tantos sacrificios que me hacen? Dice Dios. Ya estoy harto. Vean esas palabras, ¿no? Muy fuertes. Ya estoy harto de holocaustos, de carneros y de cebos de animales cebados. No me complazco con la sangre de toros, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Cuando vienen a presentarse ante mí, ¿quién les ha pedido eso? Y todavía más fuerte, ¿no? ¿Quién les ha pedido ese pisoteo de mis atrios? No traigan más oblaciones vanas. Su incienso es detestable para mí. O sea, el profeta agarró parejo con todas las ofrendas, no nada más los sacrificios. También involucró el incienso y las ofrendas de libación, o sea, todo parejo. Entonces es algo muy fuerte lo que está diciendo acá el profeta Isaías. Entonces vemos cómo los diferentes profetas se manifestaron o hablaron muy duramente en contra de ofrendas y sacrificios. Toda esta línea, mis hermanos, de pensamientos en tantas voces y sostenida durante tantos siglos es de verdad extraordinaria. Porque lo que está pasando aquí, lo que podemos ver nosotros a través de cada uno de los mensajes de los profetas, es que el pueblo está siendo criticado no por desobedecer la ley de Dios, sino al contrario. Está siendo criticado por obedecer la ley. Está siendo atacado fuertemente por obedecer los mandamientos que tienen que ver con los sacrificios. Ahora, los sacrificios habían sido ordenados. Sus ofrendas eran un acto sagrado que se llevaba a cabo en un lugar sagrado. O sea, no podemos tener dudas en cuanto a que realmente Dios ordenó las ofrendas y ordenó los sacrificios. Eso nos queda clarísimo. ¿Que Dios ordenó la construcción del santuario? Sí. ¿Que Dios ordenó que Aarón y sus hijos fueran dedicados para el servicio del sacerdocio? Sí. ¿Que Dios ordenó que la tribu de Leví entera fuera consagrada para su servicio? Claro que también. ¿Que el Eterno dio las instrucciones precisas acerca de cómo se debía de llevar a cabo el tema de las ofrendas en el santuario? Todo el libro de Levítico habla de eso. Entonces, ¿qué es lo que están atacando los profetas? ¿Qué era o qué fue lo que en su momento despertó el enojo de los profetas? Porque yo no sé ustedes, pero al leer esas palabras, ¿a poco no se percibe enojo? Se percibe así como hasta coraje, ¿no? En los profetas, que están hablando duramente, reprochando duramente al pueblo de Israel, no por desobedecer, sino por obedecer. Los recriminan por presentar ofrendas, los regañan por traer los sacrificios delante del Eterno. ¿Qué era lo que estaba pasando entonces? Bueno,
Aquí llegamos a la parte importante, ¿no? Los profetas obviamente no se iban a oponer a los sacrificios, porque se estarían oponiendo a los planes de Dios. ¿Qué era entonces lo que ellos estaban señalando? Bueno, mire, vamos a ver algo que también escribió el profeta Jeremías. Jeremías, allí sí, ya digamos en una perspectiva visionaria, en una visión del futuro, Jeremías escribió lo siguiente: la gente llegará de los pueblos de Judá y los alrededores de Jerusalén, trayendo holocaustos y sacrificios, ofrendas de harina e incienso, y llevando ofrendas de agradecimiento a la casa de Dios. Jeremías 17:26. Ya vimos lo que hace rato también escribió Jeremías. Entonces, cuando leemos esto y al considerar el mensaje anterior de Jeremías, podríamos pensar, bueno, el profeta Jeremías pues como que tiene un problema, ¿no? Como que de pronto está diciendo una cosa y luego se está contradiciendo, pareciera. Pero no, él aquí está profetizando y está hablando de un tiempo futuro. Probablemente está hablando del tercer templo. Probablemente está hablando de un tiempo que es futuro hasta para nosotros. Es decir, cuando el reino de Dios se ha instalado en la tierra. Y dice que en ese tiempo vendrá gente y llegarán a la casa del Eterno y ofrecerán sus ofrendas, ofrecerán sus sacrificios. Interesante, ¿no? Ahora, Isaías también. Isaías escribió lo siguiente: los llevaré a mi monte sagrado y los dejaré regocijarse en mi casa de plegarias. Sus holocaustos y sacrificios serán bienvenidos sobre mi altar, y mi casa será llamada una casa de plegaria para todos los pueblos. Entonces, ¿qué pasó en Isaías? Esto ya es casi al final de Isaías, capítulo 56. El profeta Isaías abre en el capítulo 1 hablando fuerte, hablando duro contra las ofrendas y los sacrificios, y en el cierre del libro Isaías dice: viene el tiempo donde el Eterno dirá: bienvenidas todas las ofrendas y los sacrificios a mi casa, a mi altar, y mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos de la tierra. Ahora está hablando a favor. Pero noten ustedes que también el profeta Isaías parece que se está asomando a un tiempo futuro incluso para nosotros. O sea, Isaías no está hablando del segundo templo, él está yendo más allá. Cuando vemos esto, y tanto Jeremías como Isaías, que hablaron fuerte contra ofrendas y sacrificios y después hablan a favor, tenemos que ir por la congruencia, tenemos que ir por el entendimiento claro de realmente cuál era la postura de los profetas sobre este tema. Y entonces aquí empezamos a llegar o entrar a nuestra conclusión. Hermanos, los profetas no estaban criticando la institución de los sacrificios. Ellos criticaban algo tan real en aquel tiempo como hoy en día. Lo que angustiaba a los profetas profundamente era la idea de que se puede servir a Dios y al mismo tiempo se puede, digamos, servir al mundo. Esa era la idea que ellos estaban atacando. Que una persona presentara ofrendas, presentara sacrificios en el templo, y al mismo tiempo esa persona estuviera actuando con desdén, con crueldad, con injusticia, con insensibilidad hacia su prójimo. Eso era lo que ellos estaban criticando. Eso era lo que ellos estaban señalando. La idea equivocada de mucha gente
de pensar, lo único que importa es estar bien con Dios. Ese era el pensamiento que encendía de indignación a los profetas. Eso era lo que a ellos les molestaba muchísimo. Los hacía enojar. Que el pueblo de Israel estuviera cayendo en esa idea, que estuvieran cayendo en ese error. Y yo les decía, ese pensamiento antiguo es un pensamiento que prevalece hasta nuestros días. ¿O nunca han ustedes escuchado a alguna persona decir, mientras yo esté bien con Dios, lo demás no importa? ¿No? ¿Nunca han escuchado eso? ¿O alguna vez ustedes lo han pensado? Cuando tienen problemas con alguien o que alguna persona los critica, los ataca o dice algo de ustedes, qué sé yo, y usted dice, mira, mientras yo esté bien con Dios, que digan lo que quieran. Que digan lo que quieran, no me importa. Yo estoy bien con Dios. ¿Y cómo sabes que estás bien con Dios? ¿Cómo estás tan seguro que estás bien con Dios? Pero ese es un pensamiento, ¿verdad? Que está allí, que estaba en aquellos días y que sigue estando en nuestros días también. Y ese pensamiento, hermano, era lo que los profetas estaban señalando. Eso era lo que a los profetas les preocupaba mucho. Que el pueblo de Israel se estaba deslizando hacia una muy equivocada interpretación del tema de las ofrendas y del tema de los sacrificios. Pareciera que los profetas le estaban gritando al pueblo, si eso es lo que tú crees, si eso es lo que tú piensas, entonces no has entendido a Dios y no has entendido el mensaje de la Torá. No lo has entendido. Esto es tanto como hoy día, digamos, personas que se dedican a actividades ilícitas y que para lavar su conciencia llevan ofrendas cuantiosas a algunas iglesias, donaciones, y ya ellos dicen, bueno, ya estoy bien con Dios. Puedo seguir robando, puedo seguir asaltando, puedo seguir traficando, puedo seguir haciendo lo que hago, al fin que ya di mi ofrenda, ya presenté mi sacrificio. Hay personas que piensan así y de verdad creen que está bien y creen que están bien con Dios porque están presentando ofrendas. Entonces no importa lo que yo haga, no importa el estilo de vida que yo lleve, lo que importa es que yo esté bien con Dios. Y ese es el pensamiento equivocado. El creer, el pensar que cuando uno presenta ofrendas o presenta sacrificios, eso es suficiente para estar bien con Dios. Eso, mis hermanos, es lo que los profetas estaban atacando. Eso es lo que ellos estaban criticando duramente. Porque miren, lo primero que la Torá nos dice sobre la humanidad, esto si nos vamos de regreso hasta el libro de Génesis, lo primero que nos dice la Torá sobre este tema es que cada persona creada fue creada a imagen y semejanza de Dios mismo. Ese es un principio inalterable de las Escrituras. Cuando dice a imagen de Dios lo creó. Entonces tu hermano, tu hermana, todos nosotros hemos sido creados a imagen de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos algo malo, cuando nosotros levantamos el dedo para señalar a una persona, cuando nosotros abrimos la boca para criticar a una persona, cuando nosotros llevamos a cabo una mala acción contra una persona, o lo insultamos, o le causamos un perjuicio, un daño, o lo que sea, lo que estamos haciendo en ese caso es que estamos dañando a alguien que fue creado a la imagen de Dios, que estamos yendo contra alguien
una creación de Dios en la cual Él puso su propia imagen. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que cualquier pecado que tú y yo cometemos contra una persona, en este caso contra nuestro prójimo, es un pecado contra Dios mismo. Cuando actuamos contra una persona, quien sea, estamos actuando contra Dios mismo, porque esa persona fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Y eso es lo primero que la Torah nos enseña. Eso es lo primeritito que nos dice cuando habla de los seres humanos. El primer principio fundamental que establece: somos hechos o creados a imagen y semejanza de Dios. Considérate a ti mismo así y considera a tu prójimo también como alguien que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Si lográramos entender eso, y si lográramos entender que cuando cometemos cualquier pecado contra el prójimo, estamos atacando la imagen y semejanza de Dios, yo creo que no lo pensaríamos dos veces, ¿no? Especialmente en el libro de Levítico, el libro que estamos empezando esta semana. En este libro de las ofrendas, en este libro cuyo tema principal son los sacrificios, en este libro, hermanos, es donde vamos a encontrar justamente los mandamientos respecto a amar a tu prójimo como a ti mismo y amar al extranjero. Es Levítico. Levítico capítulo 19, verso 18 y Levítico capítulo 33, verso 34. Ahí vamos a encontrar las instrucciones de Dios. Es decir, que en medio del tema de las ofrendas y los sacrificios, Dios le ordena a su pueblo: ama a tu prójimo como a ti mismo y ama también al extranjero. ¿Por qué el tema del extranjero, hermano? ¿Por qué el tema del extranjero? Ellos fueron extranjeros, pero vean, cuando hablamos de extranjero, hoy para nosotros, ¿quién es el extranjero? Así hablando en un sentido simbólico. Sí. Entonces, los que estamos aquí nos decimos hermanos, que estamos bajo un pensamiento y estamos en una relación con Dios y estamos buscando cumplir con el mismo propósito. Pero las personas de afuera, los que de repente en un lenguaje así que luego usamos, ¿no? Les decimos, ¿cómo les decimos? Impíos, incrédulos, paganos, inconversos, incircuncisos y demás. Esas personas son los extranjeros, porque no están en una relación de pacto con Dios, porque no asisten a una iglesia, porque no leen la Biblia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos referimos a ellos así. La Torah se refiere a ellos como los extranjeros. Y en el libro de Levítico dice: tienes que amar al extranjero. Entonces, dentro del tema de sacrificios y ofrendas, Levítico establece estos dos fundamentos muy fuertes. Ama a tu prójimo primero, ¿sí? Tu hermano, los que estamos aquí. Ama a tu prójimo como a ti mismo, porque acuérdense que el prójimo es el que está más cerca. Pero también dice: vas a amar al extranjero. Los sacrificios que expresan nuestro amor y reverencia a Dios, hermanos, deben de llevarnos a amar a nuestro semejante y amar también al extranjero. Debe haber una transición perfecta de los mandamientos entre nosotros y Dios y los mandamientos entre nosotros y nuestros semejantes. Esto ya lo hemos hablado, ¿no? Todos los Shabbat nosotros recordamos los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos porque son el resumen de todos los mandamientos o de toda la ley de Dios. ¿Y qué vemos en los 10 mandamientos? Vemos que hay mandamientos directamente relacionados con Dios, pero mandamientos directamente relacionados con el prójimo. ¿Y por qué son una unidad? Porque esto no hay forma de querer dividirlo. Tiene que haber una transición perfecta entre nuestra relación con Dios, que es la relación vertical, y la relación horizontal, la relación con mi prójimo.
En otras palabras, de nada sirve que yo me esfuerce en guardar los mandamientos que tienen que ver directamente con Dios cuando no soy capaz de obedecer los mandamientos que tienen que ver directamente con mi prójimo. Juan entendió perfectamente esto cuando escribió: ¿cómo puedes tú decir que amas a Dios al que no ves mientras aborreces a tu prójimo al que sí ves? O sea, eso no es congruente. Eso no está bien delante de Dios. Tu amor a Dios se demuestra cuando amas a tu prójimo. Y eso que Juan escribió en una de sus cartas es lo mismo de lo que nos habla acá el libro de Levítico. Y es lo mismo de lo que nos hablan los profetas. Entonces, Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Jeremías, estos profetas, hermanos, fueron testigos presenciales de sociedades en la cual la gente era puntillosa a la hora de llevar sus ofrendas al templo. O sea, ¿qué quiere decir esto de puntillosa, no? O sea, eran personas que lo hacían solamente por cumplir. Personas que no les importaba realmente su estilo de vida. Personas que estaban separando su estilo de vida con su relación con Dios. Entonces, por un lado, cumplían, entre comillas, cumplían con Dios, llevaban ofrendas, llevaban sacrificios, llevaban todo esto, pero por otro lado, sus vidas estaban llenas de corrupción, de sobornos, de pecado, de perversión, de abuso del poder, explotando a los indefensos, abusando de las viudas, de los huérfanos y vaya, violando muchos otros mandamientos. Entonces ahí no hay congruencia. ¿Cómo vas a obedecer nada más unos mandamientos mientras pisoteas otra gran cantidad de ellos? Ahí no puede haber absolutamente ninguna congruencia. Eso era lo que los profetas estaban viendo. Ellos eran testigos de una profunda y peligrosa contradicción. Y eso era precisamente lo que ellos estaban señalando. Servir a Dios, mis hermanos, es servir a la humanidad. Nosotros como congregación hace años manejábamos un eslogan. A mí me ha gustado mucho siempre esto de los eslogans, y durante varios años manejamos un eslogan que decía: servimos a Dios sirviéndote a ti. Y ahí hay congruencia. Entonces, yo le sirvo a Dios sirviendo a mi prójimo. Yo amo a Dios amando a mi prójimo. Porque eso es lo que el Eterno quiere, eso es lo que el Eterno nos ordena. Eso es algo que resaltó el profeta Miqueas. Miren lo que dice Miqueas: te han dicho, oh hombre, lo que es bueno y lo que Dios exige de ti: hacer justicia, amar la bondad y caminar humildemente con tu Dios. Por otro lado, Jeremías le dijo del rey Josías: juzgó la causa del pobre y del necesitado, entonces le fue bien. ¿No fue esto conocerte?, dice Dios. Conocer a Dios, dijo Jeremías, significa ¿qué cosa, hermanos? Preocuparse por los necesitados. Así lo definió el profeta, así lo entendió, así lo describió. Conocer a Dios, si tú dices que conoces a Dios, tú manifiestas ese conocimiento al preocuparte por los que más necesitan. Esa fue una forma en que el profeta entendió y comunicó estas palabras. Los profetas dicen que el peligro del sistema de los sacrificios es que pueda llevar a la gente a pensar que hay dos dominios: el templo y el mundo. O sea, dos dominios, ¿verdad?, separados. Servir a Dios
y preocuparse por nuestros semejantes. Y que la gente entienda que estas dos cosas están separadas. Esto es como pensar que el reino de Dios es una cosa y que el mundo es otra, distinta. Pero nosotros hemos aprendido acá que eso no es así. Desde que el patriarca Jacob se acostó en aquel lugar que él llamó Betel y que soñó con una escalera y que esa escalera conectaba el cielo con la tierra y que ángeles subían y bajaban por esa escalera, se estableció un principio muy importante, porque en esa escalera allá arriba está el Eterno, su trono. Y entonces ese sueño de Jacob nos enseñó a toda la humanidad que el reino de Dios, o esto es decir, el reino celestial y el mundo físico están conectados. Están conectados. No podemos hacer una separación, no debemos hacer una separación entre el mundo espiritual y el mundo físico. El mensaje, hermano, de las Escrituras rechaza ese concepto. Pero muchos creyentes en el mundo abrazan ese concepto. Muchos creyentes en el mundo se refieren a la vida secular. ¿Verdad que sí? No, es que mi vida secular, mi vida espiritual, ¿verdad? Como los hermanos que dicen, oren por mi vida espiritual, hermano. Yo sigo sin entender ese rollo, ¿no? Oren por mi vida espiritual. Tu vida es tu vida. No hay tal cosa como una vida espiritual y una vida secular. No puedes separar. No es posible que entres aquí, te pongas la máscara del santo y que salgas de aquí y te pongas la de Blue Demon, ¿verdad? No, aunque muchos lo hacen. Pero eso no debe de ser. Tú eres tú y debes de ser tú aquí, afuera y en todos lados. ¿Por qué? Porque Dios está en todos lados. Quien maneja ese concepto cree de manera equivocada que Dios está aquí, pero que Dios no está allá afuera. Y que Dios no lo puede ver allá afuera. Hay personas que tienen esa creencia. Son como aquella persona inocente que fueron unos hermanos a su casa a invitarle, decirle, hermano, ven, acompáñanos al templo para que te goces en el Señor y que esto y que aquello. Y entonces esta persona dice, no, pero es que si voy con ustedes, ¿quién va a cuidar mi casa? Aquí donde yo vivo es peligroso, aquí hay muchos ladrones y si yo dejo mi casa sola, alguien puede entrar a robar. Y los hermanos le dijeron, no te preocupes, hermano, tú vas a ir a adorar a Dios y Dios se va a quedar aquí cuidando tu casa. Él dijo, bueno, Dios va a cuidar mi casa. Sí, bueno, pues vamos. Se fue, llegaron a la iglesia, entraron, empezó el culto. La persona que estaba al frente empezó a decir, te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí con nosotros. Esta persona se asustó y dijo, ¿quién está cuidando mi casa? Y salió corriendo y se fue, ¿verdad? Pues me engañaron. Dijeron que Dios iba a cuidar mi casa y resulta que Dios está acá. Me voy. Hay personas así que todavía siguen pensando que Dios está exclusivamente en algún lugar. No logran entender que la presencia de Dios lo llena todo, que Él está en todas partes. Y siguen insistiendo en manejar estos dos conceptos, en manejar estos dos dominios que las Escrituras rechazan de manera contundente. Aunque ciertamente hay una gran diferencia entre el mundo espiritual y el mundo físico, pero esas diferencias no quieren decir que están separados. Hay una unión fuerte, es una unidad entre ambos mundos. Psicológicamente, éticamente, espiritualmente, es un mismo sistema indivisible establecido por Dios. Es un solo sistema. Vivimos en ese sistema, en ese mundo que Dios ha establecido y no hay manera de separarnos.
Amar a Dios, mis hermanos, es amar al prójimo, amar al semejante. Honrar a Dios es honrar a otros seres humanos. Otra vez en los mandamientos se nos ordena honrar a Dios, reverenciar su nombre. E inmediatamente también se nos habla de honrar a los padres, porque hay una equivalencia. No podemos pedirle a Dios que nos escuche si no estamos nosotros dispuestos a escuchar a las personas. O sea, no se vale. Eso es lo que Dios no acepta. Que por un lado nosotros querramos estar bien con Él y nosotros estar mal con nuestro prójimo. No podemos pedirle a Dios que nos perdone cuando nosotros no estamos dispuestos a perdonar. Eso lo estableció claramente nuestro Santo Maestro cuando habló acerca de este tema. Eso no va a funcionar de esa manera. Conocer a Dios, hermanos, es tratar de imitarlo. Lo que implica, tal como lo dijo Jeremías, ejercer bondad, justicia y rectitud en la tierra. Entonces, si voy a estar presentando ofrendas, presentando sacrificios, si voy a tratar de quedar bien con Dios, tengo que esforzarme en estar bien con mis semejantes, porque de otra manera no va a funcionar. Finalmente vamos a recordar las palabras de nuestro Santo Maestro cuando él tocó este tema, porque también Yeshua habló acerca de este tema, de las ofrendas, de los sacrificios y de la, digamos, de la congruencia que esto tiene que tener en nuestra relación con el prójimo. Yeshua dijo lo siguiente: por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. O sea, aquí tenemos un equilibrio perfecto. Por eso Yeshua es el maestro de maestros. Los profetas, como leímos ahorita, ellos hablaron duro contra esas interpretaciones erróneas, hablaron duro contra aquella sociedad que quería manejar dos caras, hablaron muy fuerte contra las personas con esas actitudes equivocadas. Y sí, los profetas también dijeron: busca la rectitud, busca la justicia, busca el hacer las cosas bien. Pero nuestro Señor, acá de una manera magistral, nos dice el equilibrio que tiene que haber entre el tema de las ofrendas y sacrificios. Esto es estar bien con Dios, pero estar bien con el prójimo. Y noten ustedes que nuestro Santo Maestro no está descartando ninguna de las dos cosas. Él en ningún momento dice que está mal presentar la ofrenda. De hecho, él dice: tú estás ahí, estás con tu ofrenda, está bien, pero te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti. Y note que él dijo: deja tu ofrenda allí. O sea, no está desechando la ofrenda. Deja tu ofrenda allí, delante del altar, y ve y reconcíliate, ve y arregla las cosas con aquella persona, y luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Tienes que hacer las dos cosas. Tu vida tiene que mostrar un equilibrio de que estás bien con Dios, pero de que estás bien con tu prójimo también. De otra manera, mis hermanos, los sacrificios, las ofrendas, es decir, una vida religiosa, no va a ser agradable delante de Dios. Y ahí están las palabras de los profetas. Todo lo que leímos, todos esos mensajes de los profetas, todas esas críticas duras y severas, son en contra de las personas que pretenden ser religiosas, que pretenden estar bien con Dios, pero que no les importa cómo están con su prójimo. Para esas personas son esas críticas. No contra las ofrendas, no contra los sacrificios. Pero alguien que verdaderamente se ocupa, que le da la importancia que merece, estar bien con el prójimo,
y que entiende que estar bien con el prójimo es estar bien con Dios, mira, ahí es donde vas a encontrar ese equilibrio perfecto del que habló nuestro Santo Maestro. Amén. Pues Shabbat Shalom, y que el Eterno nos ayude a realmente llevar una vida agradable, porque recuerde que en una forma de transmitirnos este mensaje, el Rab Shaul, aquel que es conocido como Pablo, nos habla de que la verdadera ofrenda o la principal ofrenda somos nosotros, y que nosotros nos tenemos que presentar delante de Dios como una ofrenda, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, dice el Rab Shaul. Nosotros somos esa ofrenda. Si tú te entregas como una ofrenda, bueno, todo lo demás va contigo, pero esa ofrenda tiene que ser santa, tiene que ser agradable. A Dios no le agrada una persona que se quiere presentar como ofrenda y que tiene un montón de enemigos, que tiene un montón de problemas por medio mundo, que tiene pendientes por todos lados, que lo están señalando de esto y de aquello. Eso no es agradable. Si queremos ser verdaderamente una ofrenda que agrade a Dios, ocupémonos en presentarnos como una ofrenda santa. Hay que arreglar en todo lo que se pueda las situaciones que tenemos. Yo no estoy diciendo que vamos a ser perfectos, porque nadie es perfecto, pero la Escritura dice que lo que dependa de nosotros, estemos bien con todos. En lo que depende de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Ahí se queda abierta como que una posibilidad de que nunca vas a estar bien con todos, y que las cosas, va a haber problemas que no dependa de ti arreglar. Va a haber personas con las que, por más que tú te esfuerces por arreglar las cosas, simplemente esas personas te digan: mira, yo contigo no quiero nada, ya ni me hables, ya ni me voltees a ver. Bueno, ya no queda en ti. Pero en lo que de ti depende, hermano, en lo que de ti dependa, debemos esforzarnos para hacer esas ofrendas vivas. Shabbat Shalom, bendiciones para todos. Así vamos a concluir hoy nuestro servicio de Shabbat.